La noche había caído con un silencio espeso, de esos que pesan más que el frío. La madre caminaba sin rumbo claro, con el abrigo gastado y el corazón cansado, abrazando a su hijo como quien protege la última llama en medio del viento. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía promesas visibles. Pero tenía fe, aunque fuera pequeña, escondida como una semilla bajo la tierra dura. Cada paso era una oración sin palabras, cada suspiro un pedido silencioso al cielo. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. El mundo seguía pasando a su lado sin mirarla, con luces, risas y prisa. Ella seguía, aferrada a su hijo y a Dios. El niño dormía apoyado en su pecho, ajeno al ruido del abandono. Sus brazos pequeños rodeaban el cuello de su madre con una confianza absoluta, como si supiera que allí estaba el lugar más seguro del universo. Ella sentía el peso del cuerpo cansado, pero también la responsabilidad sagrada de cuidar una vida. Pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que aún no había llegado. Aún así, en medio de la miseria, no permitió que el resentimiento entrara en su alma. Sabía que Dios ve incluso cuando nadie más ve. Y eso la mantenía de pie. Las calles parecían interminables, iluminadas por luces frías que no daban calor. Cada vitrina reflejaba su imagen, una mujer agotada, con los ojos húmedos y el hijo aferrado al pecho. Pero en su interior, algo se negaba a romperse. Recordaba palabras escuchadas en la infancia, promesas antiguas que decían que Jesús camina con los pobres y los cansados. No sabía cuándo ni cómo, pero creía que Él estaba cerca. Tal vez invisible, tal vez silencioso, pero presente. Y esa certeza la sostenía más que cualquier techo. El viento golpeaba fuerte, y la madre apretó aún más a su hijo. Cerró los ojos por un instante y habló con Dios como quien habla con un amigo. No pidió riquezas, no pidió milagros grandes. Solo pidió fuerza para seguir y protección para su hijo. En ese momento, una paz extraña rozó su pecho, suave como un susurro. No era la solución, pero era consuelo. Y el consuelo también es una forma de salvación. Mientras el mundo seguía, indiferente y rápido, algo comenzaba a moverse en lo invisible. Jesús nunca llega con ruido, nunca irrumpe con espectáculo. Él se acerca despacio, al ritmo del corazón herido. Aquella madre aún no lo sabía, pero no estaba sola en esa noche. Cada lágrima había sido vista, cada paso había sido contado. La fe que llevaba en silencio estaba a punto de encontrar respuesta. Porque cuando todo parece perdido, es cuando Dios empieza a obrar. La madre se sentó un momento en un banco frío, sintiendo como el cansancio le pesaba hasta en los huesos. El niño se movió levemente y ella lo acomodó con ternura, besando su frente como una promesa silenciosa. Miró al cielo buscando estrellas, pero las luces de la ciudad las ocultaban. Aún así, sabía que estaban allí, aunque no pudiera verlas. Así era su fe en ese instante, invisible, pero real. Respiró hondo y volvió a abrazar a su hijo con más fuerza. No podía rendirse, no ahora. A pocos pasos, sin que ella lo notara, alguien observaba la escena con una mirada distinta. No había juicio, no había prisa, solo compasión profunda. Jesús caminaba entre la gente como siempre lo había hecho, mezclado con lo simple, atento a los corazones quebrados. Sus ojos se detuvieron en la madre y el niño, y en ellos reconoció el dolor que el mundo ignora. Él conocía ese abrazo, conocía ese miedo, conocía esa fe cansada. Y su corazón se movió con misericordia. Porque donde hay amor y entrega, Él siempre se detiene. La madre sintió un calor inesperado, como si el aire hubiera cambiado. Abrió los ojos y, por un instante, el ruido alrededor pareció apagarse. No vio nada extraordinario, no hubo luces ni voces del cielo. Solo una presencia que le dio calma, una sensación de no estar sola. Su respiración se hizo más lenta, su mente menos pesada.
El niño se acomodó mejor, tranquilo, como si también percibiera algo distinto. A veces, Dios habla primero al corazón antes que a los ojos. Jesús se acercó despacio, respetando el dolor como se respeta a algo sagrado. Se sentó cerca, al mismo nivel, sin imponerse. Su voz fue suave, sencilla, como el pan compartido. Le habló de descanso, de cuidado, de esperanza que no defrauda. La madre lo escuchó sin entender del todo quién era, pero sintiendo que esas palabras entraban donde nada más había llegado. No eran discursos, eran verdad viva. Y esa verdad comenzó a sanar lo invisible. El mundo seguía avanzando, los pasos ajenos continuaban su camino, pero allí el tiempo parecía haberse detenido. Jesús miró al niño y sonrió con una ternura eterna. Luego miró a la madre y le recordó, sin palabras duras, que ella no era invisible para Dios. Que su amor tenía valor, que su lucha no había sido en vano. La miseria no define a quien ama. Y en ese encuentro silencioso, algo empezó a cambiar para siempre. La madre no sabía explicar por qué, pero sentía que podía confiar en aquel hombre. Había algo en su mirada que no exigía nada, que no pedía pruebas ni explicaciones. Era una mirada que acogía. Mientras lo escuchaba, su corazón se aflojaba, como si por fin pudiera descansar un poco. Jesús no le habló de culpas pasadas ni de errores, sino de amor presente. Le recordó que Dios no abandona a quienes caminan con el corazón sincero. Y esas palabras comenzaron a levantarla por dentro. El niño abrió los ojos y miró a Jesús con curiosidad tranquila. No lloró, no tuvo miedo. Extendió la mano pequeña, como si reconociera algo familiar. Jesús la tomó con cuidado, como quien sostiene un tesoro frágil. En ese gesto sencillo, la madre sintió que algo santo estaba ocurriendo. No era magia, era paz. Una paz que no venía de tener todo resuelto, sino de sentirse acompañada. Y esa paz empezó a sanar heridas antiguas. Jesús habló de un padre que ve en lo secreto y cuida con ternura. Le dijo que cada lágrima tiene valor y que ningún abrazo de amor pasa desapercibido ante Dios. La madre recordó noches enteras llorando en silencio, protegiendo a su hijo del frío y del miedo. Pensó que nadie había visto ese esfuerzo. Pero ahora entendía que sí, que Dios había estado allí todo el tiempo. Esa verdad la hizo llorar, no de tristeza, sino de alivio. Porque ser vista por Dios cambia todo. Sin grandes gestos, Jesús le ofreció ayuda concreta. No como limosna, sino como dignidad restaurada. Le habló de un lugar donde podrían descansar, de personas que abrirían puertas, de manos dispuestas a ayudar. La madre escuchaba con incredulidad y esperanza mezcladas. No sabía cómo sería posible, pero sentía que esas palabras no eran vacías. Eran promesa viva. Y cuando Dios promete, cumple a su manera perfecta. Antes de levantarse, Jesús puso su mano sobre el hombro de la madre. Fue un toque breve, pero lleno de sentido. Le dijo que no tuviera miedo, que siguiera caminando con fe. Que su amor por su hijo ya era una oración poderosa. En ese instante, la miseria dejó de ser solo dolor y se transformó en camino. Porque cuando Jesús entra en la historia, incluso lo más oscuro puede empezar a iluminarse. La madre se levantó con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. El cansancio seguía allí, pero ya no la dominaba. Jesús caminó a su lado unos pasos, como quien acompaña sin apurar. No la empujó, no la arrastró hacia un milagro inmediato. Solo estuvo presente, y eso era suficiente. A veces, la salvación comienza con no caminar solo. Y ella lo entendía ahora con claridad. Mientras avanzaban, Jesús le habló de personas buenas que Dios pone en el camino. Le dijo que la fe también se expresa aceptando ayuda, confiando en que el amor puede venir a través de otros. La madre recordó cuántas veces había cerrado el corazón por miedo a ser rechazada. Ahora, algo dentro de ella se abría lentamente. Comprendía que la humildad también es un acto de fe. Y que permitir que otros ayuden no es debilidad, sino confianza en Dios. El niño, despierto, miraba todo con atención serena. Jesús se agachó a su altura y le sonrió con una alegría que parecía antigua y nueva al mismo tiempo. Le habló con palabras simples,
palabras que un niño entiende con el corazón. La madre observó esa escena y sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Como si por fin pudiera respirar sin miedo al futuro. La esperanza comenzaba a tener forma. Llegaron a una puerta sencilla, sin lujos ni promesas exageradas. Jesús le explicó que allí encontrarían descanso por esa noche. No era un palacio, pero era refugio. Y el refugio, cuando viene de Dios, es suficiente. La madre dudó un instante, acostumbrada a desconfiar. Pero recordó la paz que había sentido desde que él apareció. Y decidió creer. Antes de despedirse, Jesús la miró con profundidad. Le dijo que su fe había sido vista, que su amor había sostenido más de lo que ella imaginaba. Le recordó que Dios camina con los humildes y levanta a los que confían. Luego se alejó entre la gente, sin aplausos ni reconocimientos. La madre lo vio desaparecer, pero su presencia quedó. Porque cuando Jesús salva, no solo cambia las circunstancias, transforma el corazón. La madre entró al lugar con pasos lentos, como si temiera que todo fuera un sueño frágil. El calor del ambiente la envolvió de inmediato, y por primera vez en mucho tiempo su cuerpo dejó de temblar. Acomodó a su hijo en un pequeño colchón y lo cubrió con cuidado, observando cómo su respiración se hacía profunda y tranquila. Verlo dormir en paz fue un regalo sagrado. En ese silencio, su corazón comenzó a agradecer. No con palabras largas, sino con lágrimas sinceras. Se sentó a su lado y miró sus manos gastadas, marcadas por el esfuerzo y la lucha. Pensó en todo lo que había vivido, en cada noche difícil, en cada miedo oculto. Ahora entendía que no había caminado sola, aunque así lo hubiera sentido. Dios había estado allí, incluso cuando el mundo seguía sin mirar atrás. Esa certeza la llenó de una calma nueva. La miseria ya no era un pozo sin fondo, sino una etapa que podía ser atravesada. Mientras el niño dormía, la madre recordó la voz de Jesús, suave y firme a la vez. Recordó cómo la había mirado sin desprecio, sin lástima. Era una mirada que devolvía dignidad. En ese recuerdo, algo se sanaba profundamente. Comprendía que su valor no dependía de lo que tenía, sino de quién era ante Dios. Y esa verdad la hacía más fuerte que cualquier ayuda material. Cerró los ojos y oró en silencio. Agradeció por el techo, por el descanso, por la esperanza que había regresado. Pidió sabiduría para los días que vendrían y fuerzas para seguir adelante. No sabía cómo sería el mañana, pero ya no le tenía el mismo miedo. Había aprendido que confiar no es ver el camino completo, sino dar el próximo paso con fe. Y eso era suficiente por ahora. Antes de quedarse dormida, abrazó a su hijo una vez más. Sintió que ese abrazo era distinto, más ligero, más lleno de futuro. El mundo seguía allá afuera, con su ruido y su indiferencia. Pero dentro de ese pequeño refugio, algo había cambiado para siempre. Jesús había pasado por su historia. Y cuando Él pasa, la vida nunca vuelve a ser igual. La mañana llegó sin prisa, con una luz suave entrando por la ventana. La madre despertó antes que su hijo y, por un instante, dudó de si todo había sido real. Miró alrededor y confirmó que no estaba en la calle, que había descanso y silencio. Su corazón se llenó de gratitud. Se arrodilló junto a la cama improvisada y dio gracias a Dios por haber cuidado de ellos durante la noche. A veces, el milagro es simplemente despertar en paz. El niño abrió los ojos y sonrió, una sonrisa limpia, sin miedo. Ella lo abrazó y sintió que ese gesto era una promesa de futuro. Recordó las palabras de Jesús y cómo habían encendido algo nuevo dentro de ella. Comprendió que la fe no había terminado en el encuentro, sino que apenas comenzaba. Cada nuevo día sería una oportunidad para confiar. Y esa certeza la sostuvo como una columna firme. Más tarde, alguien tocó la puerta con suavidad. Era una mujer sencilla, con manos trabajadoras y mirada amable. Traía pan, bebida caliente y palabras de bienvenida. No preguntó demasiado, no juzgó nada. Simplemente ofreció lo que tenía. La madre entendió que Jesús seguía obrando, ahora a través de otras personas. Dios nunca actúa solo de una manera. Mientras comían,
la madre sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: dignidad. No era caridad humillante, era cuidado verdadero. El niño reía con pequeños sonidos, llenando el lugar de vida. Ella pensó que tal vez ese era el plan de Dios, reconstruir desde lo simple. Un paso a la vez, un gesto de amor a la vez. Así se levantan las historias que parecían rotas. Antes de salir, la mujer le habló de un trabajo humilde, de una oportunidad pequeña pero real. La madre escuchó con atención y esperanza. No era la solución completa, pero era una puerta abierta. Y recordó que Jesús había dicho que no tuviera miedo. Con el corazón firme, decidió aceptar. Porque cuando Dios abre un camino, incluso el más estrecho conduce a la vida. La madre comenzó a trabajar con manos temblorosas pero corazón decidido. Cada jornada era exigente, pero distinta a las anteriores. Ya no trabajaba desde la desesperación, sino desde la esperanza. Mientras limpiaba, ordenaba o ayudaba en lo que podía, pensaba en su hijo y en el futuro que deseaba construir. Recordaba las palabras de Jesús como un eco constante que la sostenía. Sabía que no estaba sola, aunque él ya no caminara visiblemente a su lado. El niño quedaba al cuidado de personas sencillas, que lo trataban con cariño y respeto. La madre observaba esas escenas con lágrimas contenidas. Dios estaba tejiendo una red invisible alrededor de ellos. Cada gesto de cuidado era una confirmación de que el amor no se había terminado. El mundo seguía avanzando, pero ahora ella ya no se sentía aplastada por él. Había aprendido a caminar con fe en medio del ruido. Al caer la tarde, el cansancio regresaba, pero no el vacío. La madre sentía que su esfuerzo tenía sentido. Oraba en silencio mientras trabajaba, entregando cada paso a Dios. Comprendía que la fe también se vive en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo repetido. Jesús no solo salva en grandes momentos, también en las horas silenciosas. Y esa verdad la fortalecía. Algunas noches, el recuerdo de la miseria pasada intentaba volver como sombra. El miedo susurraba que todo podía derrumbarse otra vez. Pero entonces, ella abrazaba a su hijo y recordaba la paz de aquella noche. Recordaba que Jesús había visto su dolor y había respondido. Esa memoria se convertía en escudo. Porque quien ha sido tocado por Dios, nunca vuelve a ser el mismo. Poco a poco, la madre comenzó a levantar la cabeza con más seguridad. No por orgullo, sino por gratitud. Sabía que su historia aún estaba en construcción. Pero también sabía que la fe que la sostuvo en la miseria ahora la guiaba en la esperanza. Jesús había salvado su corazón primero. Y desde ahí, todo lo demás estaba empezando a ordenarse. Con el paso de los días, la madre empezó a notar cambios que iban más allá de lo visible. Su forma de mirar al mundo ya no estaba marcada solo por el miedo. Había aprendido a esperar sin desesperarse. Cada mañana, al despertar junto a su hijo, agradecía por un día más y entregaba sus pasos a Dios. No sabía qué traería el futuro, pero confiaba en quien caminaba con ellos. Esa confianza se había convertido en su mayor riqueza. Algunas personas del lugar comenzaron a interesarse por su historia. No desde la curiosidad vacía, sino desde la empatía. Escuchaban con respeto y ofrecían apoyo sincero. La madre entendía que Jesús seguía presente en cada palabra amable, en cada gesto silencioso. Él no se había ido, solo había cambiado de forma. Y eso le daba seguridad. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El niño crecía rodeado de cuidado y sonrisas. Reía con facilidad, como si no cargara el peso del pasado. La madre lo observaba y veía en él una promesa viva. Pensaba que ese amor recibido ahora sería semilla para el mañana. Agradecía a Dios por haber protegido el corazón de su hijo incluso en la miseria. Comprendía que la fe también se hereda en los gestos diarios. Y ella quería dejarle ese legado. En los momentos de silencio, la madre volvía a orar con sencillez. Ya no solo pedía, también escuchaba. Aprendía a confiar en los tiempos de Dios, aunque fueran distintos a los suyos. Recordaba que Jesús había llegado cuando el mundo seguía indiferente. Eso le enseñó que Dios no depende de las circunstancias para obrar. Él actúa en lo oculto, donde nadie aplaude. Así,
la vida comenzaba a tomar una forma nueva. No perfecta, pero llena de sentido. La madre entendía que la salvación no siempre borra las cicatrices, pero les da propósito. Y cada día, al abrazar a su hijo, sentía que había sido rescatada del fondo más oscuro. Jesús había salvado su fe. Y con ella, estaba reconstruyendo su historia. Un día, mientras caminaba con su hijo de la mano, la madre volvió a pasar por la misma calle donde todo había comenzado. El recuerdo fue intenso, pero ya no dolía igual. Miró el banco frío, las luces indiferentes, el lugar donde había sentido que no podía más. Esta vez, su corazón no tembló. Dio gracias a Dios por haberla sostenido cuando no tenía fuerzas. Entendió que incluso los lugares de dolor pueden transformarse en testimonios de fe. El niño miraba alrededor con curiosidad, sin saber que aquel sitio había sido escenario de lágrimas. La madre sonrió al verlo tan libre, tan seguro. Pensó en cómo Dios había cambiado su historia sin hacer ruido. No hubo aplausos, no hubo multitudes. Solo presencia, amor y tiempo. Jesús había actuado como siempre lo hace, desde lo sencillo hacia lo eterno. Y eso la llenaba de reverencia. Mientras avanzaban, la madre recordó cada palabra de consuelo que había recibido. Recordó cómo Jesús se había detenido cuando nadie más lo hizo. Comprendió que el mundo puede seguir, pero Dios nunca pasa de largo ante el sufrimiento. Esa certeza se había vuelto raíz firme en su interior. Ahora sabía que podía enfrentar cualquier noche, porque ya había conocido la luz. Y esa luz no se apaga. En su corazón nació un deseo nuevo, ser ella también un refugio para otros. No desde la abundancia, sino desde la experiencia. Sabía lo que era sentirse invisible, cansada y sin esperanza. Quería ofrecer escucha, respeto y fe a quien lo necesitara. Comprendía que Jesús había salvado su vida para que ella pudiera compartir esa salvación. Y esa misión le daba propósito. El mundo seguía girando, con su prisa y su ruido. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. La miseria ya no definía su nombre. Su historia ahora hablaba de gracia. Jesús había levantado a una madre sola abrazando a su hijo. Y en ese abrazo, había sembrado esperanza para muchos más. Con el tiempo, la madre comprendió que la salvación que había recibido no fue solo para aquel momento oscuro. Fue una semilla plantada para toda la vida. Cada paso que daba ahora estaba acompañado por una fe madura, probada en el dolor y fortalecida en la esperanza. Sabía que habría días difíciles, pero ya no caminaba con miedo. Jesús había tocado su historia y eso era irrevocable. Cuando Dios interviene, deja huellas eternas. Y esas huellas guiaban su camino. El niño crecía con la certeza de ser amado, y ese amor nacía primero en Dios. La madre lo enseñaba a orar con palabras simples, a confiar incluso cuando no entendiera. Le hablaba de Jesús como de un amigo cercano, que ve y cuida. No necesitaba grandes discursos, solo verdad vivida. Cada abrazo era una lección de fe. Y cada sonrisa, un recuerdo del rescate. A veces, en las noches silenciosas, la madre volvía a pensar en aquel encuentro. No con tristeza, sino con gratitud profunda. Entendía que Jesús había llegado cuando el mundo seguía sin detenerse. Y eso le enseñó que la gracia no depende de la atención humana. Dios actúa incluso cuando nadie aplaude. Él salva en lo secreto, y transforma para siempre. La madre ya no se veía como víctima de la miseria, sino como testigo de la gracia. Su historia hablaba de un Dios que se acerca, que levanta, que restaura. Aprendió que la fe no elimina las luchas, pero da sentido a cada batalla. Y eso la hacía fuerte. Porque quien ha sido sostenido por Dios, aprende a sostener a otros. Así, mientras el mundo seguía, una madre y su hijo caminaban con esperanza. No eran ricos en bienes, pero sí en fe. Jesús los había salvado con amor silencioso, en medio de la indiferencia. Y esa salvación se convirtió en vida nueva. Porque cuando Jesús abraza una historia, incluso la miseria se transforma en testimonio de luz.